Hola, muy buenos días amigos y amigas de Giros. Un día más de vida, un nuevo programa hecho con todo el amor del mundo para todos ustedes y confiando que se queden con nosotros estas 2 horas de programación. Así es, hola, muy buenos días, contentísimos de que nos abran las puertas de su casa y listos para compartir todo lo que tenemos. Y aquí les hacemos un repaso de algunas informaciones. Hoy en Giros, corte de raíces a alergias respiratorias con técnicas comprobadas en la medicina natural. Las frutas deshidratadas son golosinas saludables para niños y adultos. Le damos métodos sencillos para hacerlo en casa. El carbón activado no solo es bueno por fuera, sino también por dentro. Conozca los principales usos. Las infecciones de orina son muy comunes en la mujer y si no se tratan bien, pueden llegar a hacerse crónicas. Le contamos cuáles son los mejores remedios para aliviarlas. Y en la cocina, ¿qué le parece un exquisito ceviche de tacaco y chayote? Con esta y mucha más información, iniciamos Giros. Hay una situación que cuando se presenta a veces las familias no saben cómo abordar este tema. Además que la pérdida de un familiar es muy fuerte y si este familiar recibía pensión, ¿sabían que algunos miembros de la familia pueden seguir recibiendo este dinero? Totalmente cierto, Vero, pero hay muchísima gente que desconoce la forma y procedimientos precisamente para cobrar o seguir cobrando esa pensión, así que aquí le vamos a dar todos los detalles. Cuando el esposo de doña Patricia falleció, ella solicitó ser la beneficiaria de la pensión del señor. Nosotros estuvimos juntos más de 30 años, después nos separamos, nunca hubo un divorcio, entonces fui a pedir que me dieran la pensión de él. Sin embargo, no solo doña Patricia había solicitado la pensión que dejó este señor. El problema fue que una mujer con la que él estuvo también pidió la pensión de mi marido y eso fue un pleito en tribunales de casi 3 años. Hasta que me la dieron a mí. Es muy común ver casos, ahora crearon una jurisdicción especializada que se llaman los juzgados de seguridad social para tratar estos temas en específico y en efecto hay muchos que llegan a crear un litigio entre las partes justamente para que se determine fuera de la decisión administrativa a quién le corresponde entonces estos beneficios. Nuestra legislación tiene un orden de los familiares que pueden hacerse con la pensión de un fallecido. El primero que va a heredarlo, por decirlo de alguna manera, aunque no sea una herencia, sería, digamos, la esposa o cónyuge para ese momento. Si no hay, se evalúa si tiene hijos vivos para ese momento. Si no hay hijos, procede la mamá o el papá que estén vivos para ese momento y así en orden descendente hasta llegar, digamos que a cumplir lo que establece la normativa interna para ver quiénes son los que pueden optar por esto. Eso sí, el proceso no es automático. No es la Caja Costarricense la que va a hacer inmediatamente el registro de cuál es la persona. Tiene que apersonarse a la institución y seguir la normativa interna que es la que dictamina en este caso un acto reglado. ¿Qué significa esto? Que está ya dispuesto por la ley en el sentido de cuáles son los presupuestos en el que las personas van a poder optar por este beneficio. Bueno, yo pienso que si de verdad lo necesitan, sí, pero si es para otras cosas que nada que ver, no, ¿verdad? Y sí, y si se lo merecen también, porque si digamos es un adulto mayor y le dieron una buena, ¿qué le digo? Una buena vida, o lo cuidaron bien, le dieron lo que, digamos, un buen fin, digamos, por decirle algo, un buen fin, sí. Se lo merecen, sí. Y si no le hace falta, no, pero si es para vagancias y alcahueterías, no, ¿verdad? Para solicitar la pensión de un familiar fallecido, el requisito indispensable es demostrar la dependencia económica de la persona que perdió la vida. Bueno, clarísimo que lo tenga quien lo merece y que haga las cosas como deben de ser. Pero bueno, hablemos ahora del laboratorio que tendrá la responsabilidad de hacer las pruebas de antígenos del COVID-19 de los aeropuertos aquí en nuestro país, Vero. Pati, esto se va a definir el día de mañana viernes y se aproxima el costo de $60. Eso más o menos va a ser el costo de esta prueba, pero veamos más detalles. Solo en el aeropuerto Juan Santamaría transitan por año más de 2 millones de turistas. Debido a la situación de pandemia y a los requerimientos de los distintos países que piden pruebas de COVID, en los aeropuertos del país se instalarán puestos de pruebas rápidas de antígenos.
Súper bien, me parece súper bien. Sí, porque dura que 24 horas mucho para que le den la prueba a uno y en 30 minutos es un éxito. Mucha gente no está viniendo al país por lo mismo de la prueba, que tiene que traer el examen negativo, ¿no? Creo que es muy necesario para el ingreso de personas extranjeras al país para evitar que el contagio sea mayor a como estábamos anteriormente. Estamos muy satisfechos por los avances que hemos logrado en cuanto a la coordinación de la red de laboratorios que pueda prestar a los turistas y viajeros nacionales acceso a pruebas COVID-19 de una manera segura, eficiente y a costos razonables. Hemos podido alcanzar un número importante de laboratorios que ya están ofreciendo pruebas de antígenos, prueba rápida. Tenemos 97 laboratorios ya con capacidad de brindar esos tipos de pruebas. Estos son algunos de los países que piden prueba de COVID para permitir el ingreso de los residentes y turistas. Se estima que en Costa Rica se realizan por día más de 3.500 pruebas de COVID. De estas, 1.500 son de antígenos, que son las pruebas rápidas. Más de 90 laboratorios son los que realizan estas pruebas y uno de estos laboratorios será el favorecido mediante licitación para instalar su puesto en los aeropuertos del país. Ya los dos aeropuertos internacionales, tanto el aeropuerto de Liberia como el aeropuerto Juan Santa María, ya han abierto sus procesos de licitación para poder de manera rápida abrir los servicios de un laboratorio para pruebas rápidas en ambas terminales. Sea muy cuidadoso donde se realiza la prueba del COVID y verifique que sea un laboratorio autorizado, ya que se reportaron casos de estafas con pruebas falsas. Estar muy pendiente con esos laboratorios autorizados, como se decía en la nota. Pero Pati, televidentes, ustedes han escuchado hablar de los nómadas digitales. ¿Qué son? ¿De dónde vienen? ¿Y por qué vienen a nuestro país también? Bueno, precisamente vamos a hablarles de ellos, qué hacen aquí estos trabajadores modernos, podríamos decir. Es un día soleado en Jacó y mientras algunos turistas disfrutan de la playa, otros como Raúl, de origen chileno, abre su laptop al lado de la piscina para comenzar a trabajar. A ellos los llaman nómadas digitales. Básicamente estoy trabajando en otro país con mi computador y trabajando de forma remota y avanzando los mismos proyectos que estaba avanzando en Chile o en México donde vivía, pero ahora desde Costa Rica. Nosotros lo definimos como una persona que puede trasladarse a cualquier parte del mundo a trabajar, que lo único que necesita es su computadora, una excelente conexión. Maya es de origen polaco, trabaja como ingeniera de software. Comienza a trabajar desde la madrugada, pero después del mediodía puede disfrutar de la playa y la naturaleza, algo que atrae a otros extranjeros. Con la pandemia era difícil viajar y buscaba un sitio donde trabajar. Cuando Costa Rica abrió sus fronteras fue muy importante y este país tiene una buena reputación sobre su hermosa naturaleza. En otra ocasión quise viajar a Costa Rica, pero no lo hice por su reputación de altos precios. Sin embargo, ahora me quedaré trabajando aquí por largo tiempo. Costa Rica tiene un clima idóneo con aguas cálidas y a mí me gusta el surf. Después del trabajo disfruto del mar como todo californiano. Mientras yo estoy aquí, mi familia vive en Florida e Italia, ya que aquí puedo contar con las mismas herramientas para poder trabajar. Un lugar tranquilo, confortable, donde pueda desempeñar sus funciones y luego son libres de su tiempo para hacer actividades en el lugar que están visitando. En este caso, como el surf acá en Playa Jacó, o ir por la tarde a hacer un hiking a un mirador. Bueno, pre-COVID, en el fondo quizás sonaba más locura aún. Ahora quizás no suena tan locura porque todo el mundo está trabajando, no todo el mundo, pero mucha gente está trabajando en la casa. Entonces, entre trabajar desde tu casa o en una playa en Chile, no era tan distinto, no era tan loco pensar venir a trabajar en una playa en Costa Rica. Una buena conexión de internet es el requisito principal que necesitan los nómadas digitales. De ahí que algunos hoteleros les tengan todas las comodidades. Los hoteleros adaptemos nuestras operaciones a que la gente pueda venir
se sienta como en casa, tener una habitación confortable, un lugar para trabajar confortable y podamos atraer a esta gente que no solamente está consumiendo en nuestros hoteles, pero como se quedan por periodos largos, también están consumiendo diferentes servicios. Acá en Costa Rica en el fondo había muy buena ola, muy buen clima, entonces era uno de los destinos que cuando empecé a pensar dónde me pudiera teletrabajar una playa, surgió. Yo nunca había venido a Costa Rica, pero conocía gente que había venido y me hablaron muy bien de Costa Rica. Maya, Roberto y Raúl provienen de diferentes partes del mundo, tienen trabajos muy distintos, pero tienen algo en común. Necesitan internet y están encantados de trabajar cerca de nuestras playas y rodeados de la naturaleza. Vero, y ojalá que vengan muchos nómadas digitales a nuestro país porque de alguna manera nos ayudan a reactivar nuestra economía. Pero bueno, hablemos de otro tema, algo que está sucediendo en nuestras calles porque se están haciendo muchos arreglos en las vías y los que transitan por ahí están preocupados por algún incidente. Así que Melissa Umaña nos informa en vivo. Melissa, buenos días. Hola, muy buenos días. Durante estos primeros meses del año, las reparaciones en las vías han sido la tónica en las carreteras nacionales. Sin embargo, se han presentado situaciones que los mismos conductores reportan y no saben a quién cobrarle. Para que nos explique un poco qué hacer, tengo conmigo al abogado especialista en tránsito, Boris Molina. Boris, muchas gracias por acompañarnos en Giros. Un ejemplo, un conductor nos comentaba que justamente en una de estas zonas transitaba, se vino un ventolero y levantó una de estas vallas de plástico y le pegó y le arrugó el carro y se lo raspó. En un caso de esos, ¿a quién le puede cobrar el conductor? Bueno, ahí habría que analizar, Melissa, si la carretera en la cual se da el evento es una carretera principal o una vía secundaria o accesoria que podría ser de índole también municipal. En este caso, esta en la que nos encontramos es una vía principal que conecta evidentemente lo que es el sector de Zapote con Curridabat y entonces sería responsabilidad del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Cualquier evento que suceda a raíz de arreglos o cuestiones que estén haciendo en las calles es responsabilidad de la empresa constructora y del Estado. En este caso, el administrado tiene la posibilidad de cobrarle al Ministerio de Obras Públicas y Transportes, ofrecer las pruebas que sean convenientes y el Estado tiene también la posibilidad de ejercer lo que sería una acción de regreso en contra de la empresa para cobrar ese dinero que tuvo que pagar al administrado. ¿Qué tipo de pruebas, Boris? Por ejemplo, si es una de estas vallas de plástico, yo tengo que bajarme, caminar hasta donde está, mostrarla, tomarle fotos, ¿cómo hago? Siempre es importante que la prueba se tome en el momento, porque las personas también a veces tendemos a irnos, digamos, del lugar cuando ocurre un evento de estos y es muy importante demostrar las condiciones en que se encontraba la carretera para ese momento en específico. Grabar un video, tomar fotografías, si hay personas que fueron testigos de los hechos, tomarles sus datos, porque al final de cuentas para cualquier reclamo, así como cualquier demanda, la prueba es la reina de todo el proceso y sin prueba difícilmente el Estado o cualquier organización podría indemnizar al administrado por un evento de estos. Una televidente nos comentaba, Boris, que en un arreglo similar a los que se están haciendo aquí, cayó de repente una de las señalizaciones de los rótulos que también dice que transite con cuidado. En ese momento ella frenó de repente y un vehículo le pegó por detrás. En ese caso también, ¿qué procede? Si el vehículo que pegó por detrás tendrá que hacerse responsable o si justamente cuenta nada más el hecho por el cual ella tuvo que pegar el frenazo. Eso es un detalle muy importante porque siempre habrá que analizarlo en el caso concreto, pero la dinámica de los hechos puede ser muy evidente cuando existe un frenado intempestivo, quedan marcas en la calle, hay un chillido de llantas, las personas pueden observar este evento y podría ser demostrable que no fue culpa del conductor que iba adelante, ni tampoco incluso del que va atrás, porque se tiene la ley, digamos, más o menos instaurada, de que el que golpea por atrás paga, y no necesariamente tiene que ser así, porque puede ser que ante una eventualidad
el que esté adelante sea quien surge con un imprevisto y frene intempestivamente, entonces ahí es donde hay que siempre analizar el caso concreto, pero tendría que ser una cuestión que se dilucide en el juzgado de tránsito. Muchísimas gracias al licenciado Boris Molina por esta información y téngalo muy presente, si usted llega a tener cualquier tipo de problemática, accidente de tránsito o alguno de estos objetos en carretera le golpea y le provoca un daño a su carro, sea muy cuidadoso para recabar las pruebas y para que así pueda cobrarle a la persona correspondiente los arreglos de su vehículo. Muchísimas gracias, Melissa, por esa información y a estar muy atentos en carretera. Y vamos a ver en estas imágenes, ya está Pati y el doctor listos para ayudarles. Si usted tiene alergia respiratoria por los cambios de clima, no se preocupe que de la mano de la medicina natural le vamos a ayudar con este tema en unos minutos. Pero ahora hablemos de esos hechos lamentables, situaciones en la vida que cambian la vida de las personas de golpe. Esto es lo que está viviendo una nieta y su abuelita Ana. Cuando un hombre, si es que se le puede llamar así, le dio un batido y la maldad del ser humano, impresionante, ¿verdad, doctor? Así es. Buenos días, primero Buenos que días. todo. Vamos a hablar de otro tema, pero sí me gustaría que comentáramos un poquito como para tener algo de conocimiento y protegernos. Estas mezclas de clorazepam con otras medicinas, ¿qué pueden activar? Bueno, estos son medicamentos que tienen una acción muy fuerte a nivel del sistema nervioso central, deprimen el funcionamiento del sistema nervioso central y por eso es que tienen acción sedante. Pero a ciertas dosis pueden inclusive inhibir el centro de respiración, entonces pueden generar un paro respiratorio. Estamos hablando de que con estas mezclas, con estos medicamentos pues que se utilizan en este tipo de delitos, no solamente se pone en riesgo por obviamente el abuso que es muy lamentable que se ocurra, pero también porque eventualmente pueden causarle la muerte a una persona, a una niña en este caso. Imagínense que la dosis es muy bajita y probablemente usaron una dosis muy alta. Entonces creo que la recomendación que hace la nota es muy acertada porque con muy poca dosis logramos el efecto sedante. Entonces es importantísimo que no se confíen de nada, ni siquiera de un poquito de jugo natural ni de un poquito de agua, nada, porque son productos que no tienen sabor. Entonces con una pequeñísima cantidad pueden tener este efecto hipnótico, sedante. Claro. Y pues, mucho cuidado con lo que aceptamos, ¿verdad? Así es. Pero bueno, doctor, ya vamos a hablar de todo lo que puede provocar estas alergias y de medicina natural que puede ser nuestra aliada. Pero claro, antes tengo muy buenas noticias para todas las mujeres que están allí en casa, que tienen ese gusanito de emprender, porque hay muchas instituciones de gobierno que en este momento están ofreciendo dinero para ayudarnos a nosotras las mujeres. Lo cierto es que debemos de tener ciertos requisitos para poder optar por ese dinero. Los emprendimientos resultan en muchas ocasiones en la tabla de salvación para miles de mujeres jefas de hogar y sus familias. Y para este 2021 existen financiamientos y dineros no reembolsables para mujeres que quieran desarrollar e invertir en su negocio. Me parece excelente, una gran iniciativa para nosotras las mujeres, ahora más que todo en este mes, ¿verdad?, de la mujer, que estén apoyando ese talento, tener esa iniciativa para muchas mujeres que estamos en la casa, ¿verdad?, cuidando a nuestros hijos, con las labores del hogar y que deseamos pues tener un emprendimiento, un negocio propio. Favorece demasiado a la mujer y más que ahora la mujer de edad grande las están discriminando demasiado. Deseamos ir a trabajar y no hay trabajo. Sería fantástico, es muy interesante, por lo menos para mí, que tengo ciertos proyectos para hacer mi propio negocio. Me encantaría, me suena muy bonito. Algunas de las instituciones que tienen dinero y programas disponibles para financiar emprendimientos femeninos son el programa FOMujeres del INAMU, también PRONAPYME del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el FIDEIMAS del Instituto Mixto de Ayuda Social, el Sistema de Banca para el Desarrollo, el programa Más Mujeres Más Natura del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal del Ministerio de Ambiente y Energía. Estos programas presentan distintas tasas favorables para cada proyecto de emprendimiento femenino. Las tasas son subsidiadas, quiere decir que el mismo programa aporta parte de esos intereses que tienen que pagar las mujeres.
Entonces, a tasas muy cómodas del 2% subsidiadas, están saliendo para las mujeres. Prestamos sin límite de monto, ¿verdad? De acuerdo al plan de inversión y la capacidad de pago que le determine el banco. Ustedes pueden ingresar a la página de fideimas.cr, ahí pueden ingresar y conocer más de Fideimas, además de que desde la misma página usted puede llenar su solicitud de crédito. Para aplicar a la mayoría de estos programas se deben cumplir algunos requisitos. Primero, que califique bajo los parámetros que tiene Limas para calificar a las familias en condición de pobreza, y el otro requisito es tener el récord crediticio limpio, ¿verdad? Porque es importante que lo tenga para que no tenga, para que los bancos o las cooperativas no rechacen el financiamiento. Y el otro requisito importante es tener el proyecto en marcha, o sea que tiene que tener más de 6 meses de tener el proyecto para poder ser apoyado por Fideimas. Esté pendiente de las páginas web y redes sociales de estos programas, porque en algunos casos realizan convocatorias para recibir propuestas de proyectos y colocar los fondos disponibles para el financiamiento. A propósito de la nota que acabamos de ver, el día de mañana, si Dios lo permite, vamos a estar ampliando esta información para que usted conozca esos requisitos fundamentales para obtener ese dinero que tanto le ayudaría en su futuro proyecto. Así que estar muy atentos mañana a las 8 de la mañana en punto. Pero hablemos ahora de la construcción que se está llevando a cabo en San José y en ciertos puntos de nuestro país. Edificios sumamente altos, usted me imagino que los ha visto, y esas grúas que van desplazando materiales. Pero imagínese usted que alguno de esos materiales caiga sobre su vehículo y no quiera Dios sobre una persona. ¿Quién asume esos daños? Vamos a verlo. No es la primera vez que ocurre un accidente o que se da un desprendimiento de una construcción. Cuando estamos hablando de un supuesto en el que cae un objeto de una construcción y provoca daños a un vehículo e incluso a una persona, estamos hablando entonces del artículo 1045 del Código Civil. Todo aquel que le cause un daño a otro está obligado a repararlo. Las grúas se mueven sobre nuestras cabezas o pasamos con nuestros vehículos muy cerca de ellas. Grandes construcciones se realizan en San José y otros lugares del país. ¿Qué pasaría si un objeto cae sobre nuestro carro y lo daña? ¿Quién tiene que pagar? Tiene que pagar verdaderamente la empresa constructora, porque la persona que va abajo es inocente de lo que está sucediendo arriba. Porque ellos tienen que fijarse bien en dónde ellos van a construir y en dónde van a pasar las personas. Eso es lo que conocemos como la responsabilidad civil. En este caso sería de la constructora o podría ser también del dueño de la propiedad, dependiendo de las circunstancias en que se haya dado la situación. Lo cierto del caso es que a la persona que se le causa el daño, alguien se lo tiene que pagar. Ese alguien puede que tenga una póliza de responsabilidad civil que responda precisamente por los daños que se han causado. Las construcciones cuentan con pólizas de seguros con montos establecidos. ¿Qué pasa si un peatón fallece por culpa del trabajo en una construcción? Esa cobertura no necesariamente tiene que ser la misma en representación del daño que se causó. Vamos a ver, puede ser que el daño que se causó sea el equivalente a 100 millones de colones, pero resulta que la póliza tenía una cobertura hasta 50 millones. Entonces la aseguradora paga hasta los 50 millones y la persona o la empresa que causó el daño tiene que pagar los otros 50 millones. Pero también podría suceder que producto de ese daño se cause la muerte de la persona. Entonces estaríamos hablando también de un daño reparador, en este caso de la vida de una persona que debería estar contemplada no solo en un seguro de responsabilidad civil, sino que también sería responsabilidad de la persona o de la empresa que causa el daño. Y aunque la mayoría de las construcciones cuentan con pólizas, lo cierto es que tenga cuidado al pasar al lado de un sitio en construcción, ya que la caída de un pequeño objeto desde una gran altura puede ser mortal. Bueno, pero muchísima atención a los amantes del boxeo.
Este próximo sábado en la noche no se puede perder Boxeo por el 6, porque habrá una velada boxística con 2 peleas que harán que no se quiera despegar de su televisor. Vienen grandes peleas, empezando con la de chicas y esta cerrando con de broche de oro la estelar, que boxeadores que son fajadores. Entonces, como son los 2 fajadores, vamos a ver acción desde el primer round hasta el 10º, a ver quién es el primero que cae. La estadounidense Jessica McCaskill le dará la revancha a la noruega Cecilia Brækhus. Hay que recordar que ellas se enfrentaron el año pasado y McCaskill acabó con 11 años de reinado de la noruega y le quitó sus títulos, por lo que habrá revancha. ¿Cuál es su favorita? Cecilia Brækhus. Sí, porque el estilo de ella es increíble, me encanta cómo boxea, ya tiene muchísimos años en el boxeo y ya había marcado la diferencia de ser la primera campeona con todos los títulos unificados, que es también lo que yo quiero. La pelea estelar estará llena de golpes, porque el mexicano Francisco El Gallo Estrada, campeón supermosca del Consejo Mundial de Boxeo, se enfrentará en Dallas al nicaragüense Román El Chocolatito González. De revancha, que la pelea pasada la ganó El Chocolatito. Esta revancha tiene ahí que se quiten la espinita, va a ser gran pelea para unificar títulos mundiales. Hay que recordar que El Chocolatito es el único boxeador que ha derrotado al Gallo en toda su carrera. Yo lo voy al Chocolatito. Lo he seguido bastante. Igual, Gallo Estrada es un gran peleador, pero yo lo voy al Chocolatito con toda la trayectoria que ha tenido. Fue considerado el mejor libra por libra. No se pierda este sábado Boxeo por el 6, una noche que tendrá acción y golpes cargados de dinamita de inicio a fin y que contará con los atinados comentarios de nuestra campeona mundial, Jo Castava. Bueno, no se pierdan la pelea y que no les dé una alergia que se los impida, ¿verdad? Y precisamente vamos a hablar con el doctor David Barbosa del polvo, el clima, los alimentos e incluso la genética podrían eventualmente causar estas alergias respiratorias. Nuevamente, doctor, bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. ¿Cuáles podrían ser las señales para nosotros tener claro, verdad, que estamos en un cuadro de una alergia respiratoria? Claro, porque estamos con todo este tema de las infecciones virales y entonces ya cuando estornudamos o tenemos un poco de secreción nasal, pensamos que puede ser otra cosa. Sin embargo, las personas que sufren de alergias respiratorias usualmente las pueden identificar fácilmente porque son crónicas y ocurren precisamente en el cambio, por ejemplo, de clima ahorita que estuvimos con frente frío, ocurren cuando consumimos ciertos alimentos, ocurren inclusive en situaciones de estrés o de otras enfermedades asociadas. Entonces, las alergias respiratorias, que no solamente rinitis, es importante, Patricia, por ejemplo, contarle a la gente que las otitis alérgicas, inclusive las conjuntivitis alérgicas pueden ocurrir, son menos frecuentes, pero que todo el sistema respiratorio puede estar sometido a un proceso de inflamación asociado a una reacción alérgica. Ahora, una de las preguntas comunes, ¿verdad? Y de lo que verdaderamente nos causa distorsión es saber ¿qué me está provocando la alergia? Porque es desesperante caer en estos cuadros. Y uno dice, ¿qué es lo que tengo que quitar? ¿Qué es lo que no tengo que estar cerca? Se ocupan 2 cosas especialmente para que haya una reacción alérgica. Se ocupa de un alergeno, que puede ser un factor ambiental, polvo, ácaros, pueden ser bajas temperaturas, alta humedad, puede también ser un perfume, algo que utilizó diferente, algo que ha utilizado siempre también puede eventualmente generar una reacción alérgica. Un alimento, algunas comidas son relativamente más frecuentemente producen reacciones alérgicas, pero aparte de ese alergeno también ocupamos una hiperreactividad del sistema inmunológico. Por eso es que ocurre la inflamación. El sistema inmunológico está más bien muy reactivo. Está que con una gotita se derrama el vaso, para que la gente entienda. Y esto ocurre a través de un neurotransmisor que se llama histamina. Por eso es que usualmente el medicamento que se utiliza cuando ocurren este tipo de reacciones inflamatorias son antihistamínicos, porque lo que van a hacer es bloquear la acción de la histamina. Pero son personas que, aparte de que se exponen a estos alergenos, tienen niveles muy altos de histamina. Y ahí está el secreto desde el punto de vista de la medicina natural de cómo podemos controlar este tipo de reacciones a largo plazo.
Doctor, la gente se queja muchísimo, digamos, de picor en la nariz, incluso de dolor, pero ¿qué otras partes podrían afectarnos estas alergias? Bueno, la rinitis alérgica puede producir secreciones abundantes, puede producir picor, la nariz roja como de Rudolph, ¿verdad? Pero también pueden haber otitis, es muy común la picazón del oído, frecuentemente también asociada a la rinitis. También puede ocurrir la conjuntivitis alérgica, que es cuando las personas de repente fueron a la playa, fueron a la montaña, había un poco de viento y entonces vienen con los ojos rojos, inflamados, con mucho lagrimeo. Estos también son reacciones alérgicas que cursan con inflamación. Entonces, en realidad, ahí podemos ir bajando, digamos. Pueden haber también laringitis alérgica, en donde la persona puede quedar ronca, puede producir flemas, son unas flemas blancas, viscosas. Entonces, inclusive el asma, hay un componente alérgico del asma en donde ya se produce una bronquitis alérgica y entonces aparece la broncoconstricción, que es la incapacidad de respirar en forma correcta. Ahora, ¿qué pasa con la gente que, digamos, se queja de que no puede respirar en algún momento, sobre todo por la noche, que siente que se ahoga? ¿Cuáles serían las opciones, digamos, para solución? Ok, es importante que las personas que tienen problemas respiratorios ahora en esta época de pandemia que estamos siempre sean valorados por un médico, que hagan la consulta. Hay teléfonos que están disponibles también para que ustedes llamen directamente y cuenten sus síntomas. No todas las incapacidades respiratorias o insuficiencias respiratorias son COVID, pero sí es importante descartarlo. Sin embargo, en estos casos siempre lo que recomendamos, Patricia, cuando ocurren por las noches es calentar al paciente, porque la principal causa que está asociada a la broncoconstricción nocturna son las bajas temperaturas. Entonces, con solo que el pacientito esté bien abrigado, inclusive yo a algunas personas, sobre todo adultos mayores, yo les recomiendo que pongan unas botellitas de agua tibia en la cama, entre las cobijitas, para que elevemos un poco la temperatura y eso nos puede ayudar bastante a controlar este tipo de broncoconstricción. Doctor, tenemos consulta de nuestros amigos televidentes y esta es el caso de Fabiola, que pregunta por su hija, que dice que ella padece de alergias asmáticas y lo que le dieron es el salbutamol, pero también nos refiere y nos dice que no le ha hecho ningún efecto positivo. Ok, esto es una muy buena pregunta. El salbutamol es un medicamento que lo que hace es abrir las vías aéreas, es un broncodilatador. Se debe utilizar, es más efectivo cuando está iniciando la crisis respiratoria, cuando usted ve que la niña tiene que hacer un esfuerzo especial para respirar, que se le hunden estos huequitos a la orilla de las clavículas, es una señal de que está usando músculos accesorios para la respiración y que está haciendo un esfuerzo especial para poder respirar. En ese momento debe utilizar el salbutamol. Sin embargo, si ya está utilizando el salbutamol, ya la crisis lleva varios minutos, inclusive horas, y está mostrando síntomas de hipoxia, es decir, se ponen los labiecitos azules, las uñas azules, la niña se va a poner pálida, corra a un servicio de emergencias porque es muy probable que ocupe un tratamiento especial con inhalador y con esteroides también para desinflamar las mucosas. Ahora tenemos la llamada también de Sofía, que tiene muchísimos dolores de cabeza, lagrimeo, y que si ella, de verdad, esto podría tener algún ligamen con el tema de alergias respiratorias. Claro, bueno, si hay dolor de cabeza puede ser perfectamente bien porque hay acumulación de secreciones en los senos frontales y paranasales. Esto es porque hay un proceso inflamatorio, ¿verdad? Obviamente. Si hay fiebre, ya probablemente se trate de algún tipo de infección viral o bacteriana. Si los síntomas transcurren sin fiebre, probablemente se trate de algún síntoma alérgico. Es importante que ustedes en casa, cuando están con estas alergias, traten de llevar un récord, traten de, por lo menos mentalmente, de recordar cuáles fueron los cambios que hicieron a nivel de la alimentación, cuál fue la rutina, qué fue lo que hicieron. De repente ese día usaron un perfume distinto, de repente ese día comieron un huevito con cebolla y tomate que no comen normalmente, de repente ese día pues algo diferente pudo haber ocurrido que reactivara, como les dije, se ocupa un alergeno y se ocupa de una hiperactividad del sistema inmune. Entonces, cuando el sistema inmune se topa con ese alergeno, se desencadena como una cascada, un efecto de cascada de reacciones inflamatorias que pueden producir todos estos síntomas. Bien, veamos el caso ahora de Napoleón, don Napoleón, que también nos escribe y nos dice que él ha sido asmático y tremendamente alérgico durante toda la vida prácticamente. Sus hijos no tenían ningún problema, pero resulta que ya ahora adultos, una de ellas está empezando con el tema de las alergias. Primero que todo, pregunta si puede ser hereditario, si le está heredando esta condición. Y segundo,
lo que más le preocupa. ¿Qué consejo le puede dar para que no sufra tanto como él lo ha hecho a lo largo de su vida? Buenísima pregunta. No hay una demostración directa de que las alergias sean hereditarias, pero sí se sabe que hay familias enteras que pueden tener una predisposición, porque recuerden que la alergia no es en sí una reacción interna, digamos, de nuestro sistema independientemente del ambiente, sino que depende de esos factores ambientales. Entonces sí pueden haber factores genéticos que nos predispongan a sufrir de este tipo de alergias, ¿verdad? A nivel respiratorio. Y las recomendaciones, bueno, quiero contarles que hay ciertas comidas que podemos evitar que nos van a ayudar a disminuir un poco los niveles de histamina en nuestro cuerpo. Esto significa que al evitar este tipo de comidas o de alimentos, nuestro cuerpo no va a reaccionar de una forma tan violenta porque los niveles de histamina van a estar en niveles normales. Cuando una persona ella sabe que es muy fácilmente susceptible a alergias, eso significa que sus niveles de histamina están muy altos. Entonces, con cualquier gotita, el vaso se derrama, para seguir con el ejemplo. Claro. Con estos cambios en la dieta, que ahora a un momentito les voy a recomendar, lo que vamos a hacer es bajar esos niveles de histamina a niveles normales para que si cae una gotita en el vaso, entonces el vaso no se derrame. A bajar la histamina, ese es nuestro cometido, doctor. Ahora sí, vámonos para allá para ver soluciones, que es lo que queremos todos y sobre todo la gente, las personas que en este momento están en estas condiciones y padecen muchísimo. Claro. Hablemos primero del Brezol. Bueno, este es un medicamento ayurvédico. La medicina ayurvédica es un medicamento, es de origen hindú y realmente es una mezcla de plantas, se llama multiherbal, que tiene un efecto antihistamínico pero de acción natural. ¿Qué significa Entonces, eso? Esto significa que ayuda a bloquear el receptor de la histamina. No importa que tengamos la histamina alta, pero esto nos va a ayudar a que no reaccionemos de forma inflamatoria. Es decir, nos quita los moquitos, nos quita la picazón de ojos, nos quita la picazón de oído, nos puede quitar la tos alérgica, utilizándolo ya en forma reactiva. Es decir, cuando estamos con los síntomas, este medicamento Brezol, que es un medicamento ayurvédico, nos va a ayudar rápidamente. Aquí la gente tiene muchas veces el mito de que la medicina natural es un poco lenta. Sin embargo, este medicamento tiene acción en pocos minutos. Es un medicamento natural. Casi inmediato. Y ya cuando estamos con la reacción, el Brezol les va a ayudar. Hay presentación en jarabe para niños, hay tabletas para niños. Ahora, lo tenemos que empezar a consumir en el momento que estamos en la crisis, doctor. Exactamente. Ok, y digamos, depende de la cantidad de jarabe o cantidad de pastillas, o no sé si son cápsulas, de cuántos años tengamos o no. Sí, exacto. En niños menores de 7 años se puede utilizar el jarabe, a partir de los 2 años ya se puede dosificar, y las tabletitas en adultos se puede utilizar por el tiempo que sea necesario, ¿verdad? Ahora, esto es un tratamiento reactivo, es decir, ya cuando estamos con la reacción alérgica en curso. ¿Qué hacer para que no nos dé la reacción alérgica? Bueno, para don Napoleón, que nos preguntaba qué hace para sus hijos para que no sufren. Aquí tengo una serie de alimentos que son muy comunes en nuestra dieta y que sabemos que si se consumen suben los niveles de histamina. Entonces hay que tratar de evitarlos para que los niveles de histamina estén controlados. Por ejemplo, los mariscos, los camarones, los traje como ejemplo, pero todos los mariscos aportan ciertas proteínas que nuestro sistema inmunológico identifica como cuerpos extraños, entonces los mantiene en estado de alerta. Entonces cuando usted va y se come un arrocito con camarones, lo que puede pasar es que su sistema inmunológico inmediatamente aumenta la producción de histamina y entonces están en un estado de alerta que con cualquier cosa en la noche se puso un poquito frío y de una vez se vino la rinitis alérgica, se vino la tos. Entonces esto es importante tratar de evitarlo, sobre todo personas que saben que tienen problemas de alergia. Igual sucede con los cítricos, ¿verdad? Ahí cítricos, pues pensamos por supuesto en el limón, pero también algunas frutas tienen mucho ácido cítrico. Y el ácido cítrico también tiene esta particularidad, que puede aumentar rápidamente los niveles de histamina en los pacientes y entonces los hace hiperreactivos, que con una gotita el vaso se derrame y entonces con cualquier estímulo, vamos caminando por la calle, se viene un ventolero y venía con un poquito de polvo y llegamos a la casa ya no podemos respirar. Bueno, eso ocurre porque también estamos con niveles de histamina muy altos y los cítricos pueden afectarnos en este sentido. Los lácteos, lamentablemente para los lecheros y las lecheras, los lácteos tienen una proteína que se llama caseína. La caseína. Y la caseína es una proteína altamente alergénica. Entonces, pacientes que tienen reacciones alérgicas, inclusive pacientes asmáticos, se recomienda sustituir la leche de vaca por otras leches de origen vegetal que también pueden aportar calcio, pero que no tienen la caseína, porque la caseína va directamente a estimular el sistema inmunológico y llevarlo a un
nivel más alto de hiperreactividad, que es lo que queremos evitar. Correcto. El huevito, lamentablemente el huevito tiene una sustancia que se llama ovomucoide, que está presente en la clara del huevo, y estos ovomucoides son alergénicos 100%. Inclusive por eso es que a los niños pequeños se les recomienda, cuando están empezando a comer, no darles huevo, Sí, porque el exacto. huevo puede producir reacciones alérgicas por esta sustancia ovomucoide. Y atención, porque esto es muy importante, todos los alimentos que vengan con colorantes artificiales, que vengan con teñidos de amarillo, de rojo, la tartrazina, estas sustancias químicas con colorantes artificiales, también elevan el sistema inmunológico, elevan las alertas del sistema inmunológico, elevan los niveles de histamina, y esto va a hacer entonces que usted en casa esté más propenso a sufrir de estas reacciones alérgicas. Entonces, para un Napoleón y para todos los que nos ven en casa, evitar los mariscos, los camarones, bajar el consumo de cítricos, evite los lácteos, no consuma huevo, o baje el consumo de huevo por lo menos, y evite todos los alimentos que vengan con colorantes artificiales, porque estos alimentos nos ponen en estado de alerta y van a aparecer las Para que alergias. nos quede claro, como en el caso de don Napoleón, estamos diciéndole a la gente que cuando ya tiene problemas de alergias, es decir, Claro. para una persona que no tiene ningún inconveniente, No. no hay No, necesidad, porque digamos, el de huevo es eliminar una esos- excelente fuente de proteína, Ok, por exacto, ejemplo. para que nos quede súper claro. Claro, por supuesto. Ahora, doctor, quiero ver una imagen porque realmente cuando el ojo se pone así de rojo, de irritado, pudiera estar advirtiéndonos también que es una reacción alérgica. Una conjuntivitis alérgica. Exactamente. Vean, ¿cómo sabemos que una conjuntivitis es alérgica y no es viral o bacteriana? Principalmente porque la producción de exudado, es decir, de estos tipo de como pus o lagañas Ajá, que lo que salen, botamos ahí, digamos. no tienen presencia en conjuntivitis alérgica, solamente hay Ah, enrojecimiento y lagrimeo. Si ya hay producción de secreciones, Ujú. si ya en la mañana los ojitos amanecen pegados, ¿cierto? probablemente sea porque hay un patógeno de por medio, puede ser un virus o una bacteria, pero cuando solamente está como la imagen, que es el enrojecimiento, el ojo seco, la irritación, muy probablemente se trate de una conjuntivitis alérgica. Y en este caso, ¿qué se recomienda? Porque generalmente no hacemos esa diferenciación y a lo mejor nos ponemos terramicina o qué sé Sí. yo. ¿Qué sería lo correcto? Y los esteroides tienden a perpetuar el problema, entonces hay que tratar de no utilizar las gotitas de dexametasona ni nada de esas Exacto. cosas. Lo que podemos recomendar, aparte de las recomendaciones que estoy dando acá a nivel Ujú. alimenticias, hay unas gotitas que pueden consumir, que pueden conseguir en las farmacias, que son unas gotitas oftálmicas con manzanilla. La manzanilla tiene efecto antiinflamatorio, entonces puede ayudar a controlar los síntomas sin utilizar esteroides ni antibióticos, porque de todas formas no van a tener ninguna función. Ningún efecto porque no hay una infección, es una Exactamente. alergia. ¿Cómo hacer para que las personas que sufren de alergia no les den esas crisis alérgicas? Sí, ¿cómo hacerlo? ¿Verdad? Porque esta pregunta de don Napoleón me encantó. ¿Cómo podemos hacer? Bueno, Prevenir. hay un estudio muy reciente que salió publicado acerca del extracto de las semillas de la toronja. Resulta que de las semillas de la toronja o del promelo se obtiene un extracto que tiene la capacidad de inhibir la producción de histamina. Inhibe una enzima que se llama histidina carboxilasa. Y esa enzima lo que hace es tomar la histidina y convertirla en histamina. Entonces, cuando consumimos regularmente el jarabe promelo, que el jarabe promelo se obtiene a partir de las semillas de la toronja, inhibimos la acción de esa enzima y entonces vamos a evitar que se forme histamina en nuestro cuerpo. Vea qué belleza. Qué increíble. No hacen falta tomar antihistamínicos Sí. si tenemos niveles de histamina normales. Y pues el jarabe promelo, que es a base de las semillas de la toronja, va a ayudar a inhibir esta enzima y entonces no vamos a tener un aumento descomunal de los niveles de histamina en nuestro cuerpo. A propósito de que usted, doctor, estaba hablando del huevo, nos escribió doña Virgita y doña Virgita nos comenta que cada vez que come huevito le entra una picazón en el cuerpo y que si esto efectivamente pudiera ser una reacción alérgica. Esto es por el ovomucoide que está presente en el huevito, en la clara del huevo. Y el ovomucoide sabemos que tiene una acción alergénica elevada. Entonces, si ya usted, y esto es una recomendación muy importante para doña Virgita, si ya usted determinó que el huevo le produce esa picazón, es probable que su sistema inmunológico empiece cada vez a producir más anticuerpos contra esta proteína y la próxima vez que usted consuma huevo, la reacción va a ser más potente y más potente y más potente hasta llevarla a un límite de una crisis anafiláctica, en donde se cierra la vía aérea y hay que correr al hospital para recibir atención médica. Entonces,
también las personas dicen, yo soy alérgica al camarón, pero de vez en cuando me como un camaroncito y no me pasa nada. Dicen, exacto. Mucho ojo, porque con cada consumo de este alergeno, su sistema inmunológico lo que está haciendo es aumentando la respuesta inflamatoria para la siguiente vez. Y entonces, la siguiente vez que consuma un alergeno, puede ser que se lleve un susto y que termine en el hospital. Híjole. Doña Julia nos escribe, y vea qué curioso, doctor, porque, bueno, la verdad es que sí, muy curioso. Ella dice que cada vez que come, ¿verdad?, lo que se le hace es que se le agua a la nariz, por decirlo de alguna manera. ¿Qué estaría pasando? ¿Podría ser algo alérgico? 100% alérgico con un fuerte componente inflamatorio, porque las mucosas nasales cuando se inflaman, la secuencia o la consecuencia inmediata es aumento en las secreciones, un aumento en la humectación y en la producción de líquido. Y entonces ocurre con personas que comen de repente lácteos, que comen cítricos, personas que son alérgicas al tomate, se comen unos espaguetis y de una vez la rinitis, ¿verdad? Ahora, pero en el caso de doña Julia, ¿qué le podemos recomendar? Porque me imagino que ella no tiene todavía definido qué es, porque ella manifiesta donde como lo que sea. Hay que buscar primero la causa de la alergia y tratar de identificar el alergeno. Pero cuando estamos con el proceso inflamatorio también podemos utilizar la curcumina. La curcumina es un antiinflamatorio natural que se obtiene de la cúrcuma longa y que nos ayuda a desinflamar estas mucosas de una forma rápida también. Entonces, la curcumina es un curcuminoide, es una sustancia activa que está en la cúrcuma longa y que junto con la piperina, que viene de la pimienta, ayuda a desinflamar en cuestión de minutos. Es un antiinflamatorio muy efectivo. Yo lo utilizo especialmente en rinitis alérgica cuando son problemas crónicos y me da excelente resultado porque también muchas personas cometen el error de estar utilizando estos sprays nasales, ¿verdad? Bueno, creo que mucha parte de la población, ¿verdad? Exacto, doctor? Y estos sprays nasales lo que hacen es, claro, tienen un efecto vasoconstrictor, entonces tapan, cierran, pero causan resequedad. Y esa resequedad puede generar un proceso inflamatorio de rebote y entonces se perpetúa el uso, se genera una especie de dependencia de estos sprays. Podríamos decir, ¿verdad? Exactamente. Bien, nos escribe doña María y vea qué cosa, porque la verdad es que ella dice que tiene un jardincito chiquitito en la casa, ¿verdad? Donde siempre ha disfrutado tremendamente de salir, podar sus plantitas, pero ya las últimas ocasiones en las que sale, le da una alergia tremenda. Algo puede estarle generando, pueden ser insectos, inclusive que ni siquiera estén a simple vista, que sean microscópicos. Los ácaros con mucha frecuencia son alergenos en nuestras casas y también en los patios. Yo quiero recomendar, ahorita que estamos hablando de plantas, yo me traje una matita que tengo en la sala de mi casa, que es la famosísima lengua de suegra. Pues bueno, quiero contarles que esta planta tiene unas propiedades depurativas del aire, pero fenomenales. Entonces, personas alérgicas que sufren de rinitis, personas que tienen problemas de conjuntivitis alérgicas, tenga una matita de estas ahí en el escritorio de la parte de su computadora cuando está haciendo teletrabajo, téngalo en la cocina. Estas plantitas tienen la capacidad de limpiar, de depurar, de detoxificar nuestro ambiente de una forma increíblemente efectiva. Ocupan poco espacio, no ocupan mucha agua, ocupan pocos fáciles cuidados. de cuidar y puede ser así chiquitita, no y tiene es que una ser forma grandote. natural de controlar los alergenos en el ambiente. ¿La podemos poner en nuestra habitación incluso, doctor, o no es recomendable? No, donde vamos a dormir hay que evitar poner plantas, ¿verdad? Ok. Pero sí, por ejemplo, en el área de trabajo donde estamos durante el día, mientras ella esté recibiendo luz en forma indirecta, va a estar convirtiendo el dióxido de carbono en oxígeno, va a estar tomando todas estas sustancias que son dañinas para nuestro sistema respiratorio y va a estar liberando oxígeno. Entonces es importante tener una plantita y especialmente pues esta tan bonita que ya tiene demostradas sus cualidades de depuración del medio ambiente. Doctor David Barbosa, ha sido un placer tenerlo aquí. Igualmente. Muchísimas gracias por compartir tanta interesante y buena información. Un Que placer. pase feliz día, doctor. Muchas gracias, hasta luego. Más rico y además para que le alargue la vida a las frutas. Hoy 2 expertos nos acompañan y nos hablan de cómo aprovecharlas, incluso cómo hacerlas en casa. Pongan mucha atención, mi señora, porque don Marco Chinchilla y Silvia Solera son los encargados hoy de sacarle el máximo provecho y el jugo a estas frutas. Buenos días, Marco. Buenos días, Verónica. Buenos días, Silvia. Gracias por acompañarnos. Marco, ¿se pueden deshidratar todas las frutas? En realidad sí, la gran mayoría de frutas con las que contamos en el mercado nacional se pueden deshidratar. Las que tienen un mayor porcentaje de agua son las que nos dan más trabajo. Las que son más complicadas, una sandía, por Correcto, ejemplo, una sandía, un melón, exactamente. ¿Y cuáles son las más sencillas? Y hacemos como un recorridito por acá para que claro. vayamos viendo lo que se puede deshidratar. En el país encontramos frutas como la uchuva,
Este producto ya una vez deshidratado lo tenemos acá en el recipiente. Yo me di la tarea de probar varias para poder explicar. Claro. Esta es acidita. Totalmente, es un producto ácido que ya se está cultivando en Costa Rica. Ahora, esta es papaya, Eso ¿verdad? es papaya, correcto. Y vean el color tan intenso. La papaya es un producto muy noble para deshidratar. Estos, Marco, no tienen azúcar añadido, es solo el azúcar de la fruta. Correcto. Porque es una actividad que podemos hacer de forma segura en el hogar. Eso es muy bonito. Y ahora, aquí tenemos desde, bueno, es que las uvas, las fresas, esto es piña, eso era albaricoque, ¿verdad? Albaricoque, y ya Silvia nos va a dar varias recetas, ¿verdad? Es bueno, es que todo se puede ciruela, prácticamente, ajá. La ciruela y el arándano, o bien arándanos. alguna gente lo conoce como mora azul. Vean, todo se puede deshidratar. Todo se puede deshidratar, la fresa y por acá tenemos el albaricoque. Del sabor tan rico de la fresa, de la piña. Me quedan algunos por probar todavía. Claro. Marco, muchísimas gracias por ayudarnos y ingresar en este mundo de la deshidratación. Perdón, la última pregunta. ¿Pierden algún valor nutricional cuando se deshidratan? No, negativo, no. La fruta conserva todo su valor nutritivo y sobre todo importante que la deshidratación se convierte en una alternativa para cuando tenemos esos excedentes de fruta. Algunas veces las amas de casa, claro, ponemos la fruta fresca en el refrigerador y olvidamos de ella y algunas veces estoy seguro que optamos por botarla. Así que a deshidratar y aprovecharla en diferentes preparaciones, Silvia. Exactamente, sí. ¿Qué podemos hacer o qué no podríamos hacer en este caso? Eso ¿verdad? es lo bonito de las frutas deshidratadas, el montón de posibilidades que nos dan, ¿verdad? Porque aportan muchísimo sabor, aportan textura, aportan color, exactamente. Silvia, ¿estos preparados que tenés acá qué son? Esta es una granola casera, que yo sé que hay muchas granolas, ¿verdad?, comerciales, pero la casera no se compara a nada en la vida. En esta yo le puse los albaricoques que ahora vos estabas viendo y cranberries, que son arándanos rojos. Ajá. Después el trail mix es como el mix de semillas que uno come como cuando va a hacer un ejercicio o una meriendita o algo así, que también uno lo puede personalizar al gusto de uno. Entonces, en este tiene piña, tiene banano deshidratado, tiene también cranberries. Entonces empieza uno a jugar con esas texturas, con ¿verdad? Sabores, porque colores, el banano, sí, el banano cuando ya no lo comemos empieza a hidratarse en la boca, es riquísimo, es una sensación como muy curiosa. Igual todos se van hidratando en la boca, entonces empieza uno a despertar esos sabores. Después, ¿esos que tenemos por acá qué son? Eso es también para los deportistas, los que hacemos ejercicio, usar frutas deshidratadas como una masa, digamos, o como para hacer una amalgama con proteína. Es un snack riquísimo. Entonces, estas son bolitas de proteína, de whey protein, que es como una proteína que se usa bastante. Y tiene pasas, dátiles, que es una fruta deshidratada, no es muy común aquí, pero da una textura muy rica. Y higos que sí son aquí súper famosos, sí, ¿verdad? Son muy conocidos. Entonces, te queda como una cajeta. Y buenísima. Es pura proteína y con salud. proteína, ajá. Entonces hay fibra, hay azúcar, ¿verdad? Todo lo que necesitamos para recuperar.
Normalmente pensamos en las frutas deshidratadas solo como lo dulce, pero en realidad no, tiene aplicaciones también en salado. Entonces, por ejemplo, esto es una ensalada como con una inspiración un poquito griega, ¿verdad? Porque tiene queso feta, tiene las cranberries, que a mí lo que me gusta es que donde uno muerde, como que le explota aquí un acidito riquísimo, ¿verdad? Entonces se puede incorporar. También tenemos, hoy traje pan de minuto, que esa es una receta que les voy a compartir en mi página, por si la quieren ver. Me gusta eso, que sea pan de minuto. El pan de minuto es como una hoja en blanco, es como decir el arroz blanco de los panes. Le podemos agregar el sabor que queremos. Entonces ahora viene Semana Santa, es una buena idea para empezar a agregar. Tomate deshidratado también es una fruta, no es la más comunes, pero le da un sabor riquísimo con queso, ¿verdad? Entonces tiene, si uno le pone una hierba, se empieza a saber a pizza. Qué bueno, ya me antojó. Sí, y el pan de minuto verdaderamente se hace en un minuto. Por eso lo traje, sí. Sí, y esto que es como un tipo de infusión. Una infusión, exactamente. Las frutas deshidratadas nos permiten, cuando las volvemos a hidratar, ellas vuelven a soltar un poquito de su sabor. Entonces podemos hacer, don Marco me facilitó unas ciruelas, ¿verdad? Que entonces podemos poner ciruelas, también hay naranjas a veces, y lo infusionamos con agua caliente. Y es como un tecito, ¿verdad? Rico, pero con fruta. Entonces el sabor y el aroma es riquísimo. Pancito de banano, me imagino. Pan de banano, el pan de banano es famoso, también es facilísimo de hacer, pero en esta receta puse banano fresco y banano pasa. Entonces también tenemos el sabor en la masa y de repente nos aparece. Y sí, para terminar, esta que tenemos por acá sería... Estos son unos hojaldres con un relleno de higos y ciruelas. Están borrachillos porque eran del queque navideño, pero esa es otra opción que podemos hacer con las frutas deshidratadas. Las podemos volver a hidratar. ¿Qué no podemos hacer con las frutas deshidratadas? Exactamente, sí. Silvia, Mauricio, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana y incursionar en este mundo de las frutas deshidratadas. Con muchísimo gusto. Gracias. ¿Qué le parece llenar de color su casa con la versatilidad y la practicidad que tiene el zacate artificial? Pero bueno, generalmente lo vemos verde, Betsy, pero hoy usted nos trae un giro a la decoración tradicional con colores que uno podría aplicar en otras áreas de la casa, ¿verdad? Claro que sí, muy buenos días. Buenos días, Betsy Ramírez, es experta en la materia y nos va a ir contando cómo lo podemos armar, Betsy. Ok, esto viene en rollos, ¿verdad? Vienen 2 metros de ancho por 25 metros de largo, lo que es el rollo. Este es como el que tenemos nosotros, que si los compañeros me ayudan, vean cómo cambiamos este espacio de la casa. ¿En cuánto tiempo lograron armando esto? Depende mucho de las dimensiones del espacio y las condiciones, ¿verdad? Porque en algunas ocasiones tenemos espacios en los cuales están en tierra y otros están en losa, entonces a veces es más simple entre uno y otro. Betsy, te voy a desordenar acá, pero es que lo que quiero es que usted se imagine, por ejemplo, cuáles áreas son las que la gente le pide más, sus clientes, para utilizar color. Ok, el césped de color se utiliza más que todo para áreas de niños, para áreas con mascotas también. Ajá. Ahora que, ¿verdad?, está tan de moda, ¿verdad?, que los animalitos son parte de nuestra familia, sí. Entonces acondicionarles un espacio con césped artificial es idóneo para ellos por la facilidad que da al limpiarlo, al lavarlo. ¿Qué cuidados tiene a propósito de lo que mencionabas, Betsy? Básicamente, cuidados ninguno. Lavarlo por un tema de olor más que todo, pero nada más. ¿Y qué puedo usar? Digamos, uso el jabón convencional que uso en casa, agüita. Correcto. Esa es una de las bondades que tiene el césped sintético, ¿verdad? No nos hace gastar más allá porque con jabón en polvo, jabón líquido, suavitel, desinfectante, neutralizador de olor, le podemos aplicar lo que sea. Exacto. Betsy, este espacio que tenemos por acá, que también, ¿verdad?, complementa para que se vea todo verde, es ¿verdad? Son varios de estos. Follaje artificial. Si tenemos un espacio, una pared que queremos cambiarle, darle otro giro, ¿verdad? Ajá. En cuanto a no ponerle fachaleta, no pintarla, sino darle un ambiente diferente a una terraza, o no tenemos otro espacio en la casa que podamos tener verde, pues el follaje artificial viene a resolvernos un montón de cosas. Y volviendo al zacate de color, me decías que los rollos son, ¿verdad?, es grande, pero si yo tengo un área más pequeñita o puedo combinar los colores, ¿cómo lo haríamos? Lo podemos hacer sin ningún problema. Nosotros le damos el servicio ya instalado, ¿verdad? Muy bien. Y nos encargamos de hacer cualquier tipo de diseño, podemos hacer combinaciones de
de colores, Claro. diseños, en los kinder, por ejemplo, que rayuelas, que gusanos, lo que el cliente nos pida, ¿verdad? Letras, cuestiones así, todo eso se puede... Todo se puede armar. Se puede armar. Y los colores, esto es una muestra, yo podría pedir, no sé, naranja. Bueno, de momento, perdón, tenemos, bueno, el amarillo, rojo, azul, verde, blanco y el morado, ¿verdad? De momento. En espera, pues, de que se vaya ampliando sí, correcto. la oferta de colores. Sí, correcto. ¿Y el de color versus el verde, el mantenimiento sería? Es el mismo, en realidad tienen la misma altura, está compuesto de la misma fibra, ¿verdad? Material, sí, correcto. Con un tinte diferente. Con un color diferente nomás. ¿Qué vida útil tiene, por ejemplo, un zacate sintético? Depende mucho también del mantenimiento y del uso que le demos, ¿verdad? Sí. Porque no es lo mismo ponerlo en nuestra casa que ponerlo en un kinder, donde el tránsito de niños es muy fuerte, ¿verdad? Pero sí va más arriba de los 6, 8 años, prácticamente, sí, correcto. Un muy buen tiempo de uso. Sí, en entonces. realidad la inversión inicial es un tanto alta, pero al tiempo usted recupera lo invertido porque en los años de uso. Te ahorras agua, mantenimiento, como le digo, ¿verdad? Esa es otra de las bondades que tiene el césped sintético al no tener mantenimiento, ¿verdad? Nos ayuda a ahorrar también lo que es agua, ¿verdad? Betsy, reforcemos el tema de combinaciones. Me decías que podríamos, ¿verdad? Que todos los colores, los diseños, lo que uno a usted le pida lo puede hacer, ¿verdad? Correcto. Y, por ejemplo, si yo quisiera hacerlo, digamos, en la casa, algún diseño particular, ustedes me ayudan también, Nosotros Betsy. también lo podemos hacer sin ningún problema. Y ahora, ¿qué tanto? Uy, Betsy, vos me ayudas. Claro me baje que el sí. vestido. No vaya a ser que me caiga. Gracias. Por ejemplo, si esta parte de acá, si tiene muebles pesados o algo así, ¿se deteriora? No. ¿Qué resistencia tiene? Hasta un carro puede estacionar usted en el césped sintético. Lo único es que la hebra se nos va a aplastar, pero nosotros movemos lo que tengamos, maceta, piscina, lo que sea, lo peinamos, ¿verdad? Con un cepillito y ella vuelve a su normalidad de lo que es la hebra, ¿verdad? Ella recupera su... Sí, no se va a deteriorar. No es que se le va a deteriorar. Peso. ¿Cuánto peso podría llegar a resistir, Betsy? ¿Cómo, perdón? El peso de algún mueble, de alguna cama. En realidad, le digo que hasta un carro podemos estacionar. Lo hemos instalado en parqueos de centros educativos y de residencias y no tiene ningún problema. Lo usan mucho para las entraditas de las casas y eso, ¿verdad? Y para las mascotas me decías que era, ¿verdad? Sí. Ideal. De hecho, ahorita se ha incrementado bastante lo que es la instalación en residencias a raíz de esto, de la facilidad que nos da al tener el césped sintético, porque a la mascota le encanta. Tiene un espacio ahí siempre limpio, en el verano cero polvo. Si se orinan, se defecan los perritos, los gatitos, o ¿cómo hacemos con la limpieza? Súper fácil, usted recoge, limpia y listo. O sea, resiste el agua, jabón, lo que utilicemos. Y como le digo, digamos, cuando lo hacemos en espacios abiertos, en los cuales tienen tierra, zacate, nosotros hacemos un raspado, le hacemos una base y esa base nos ayuda a que cuando usted lava, pues la filtre. Cuando es en losa, entonces ya le buscamos alguna forma de hacerle algún desnivel para que el agua corra. Muy Exacto. bien. Betsy, muchísimas gracias. Para servirle, muchísimas gracias a usted. Este espacio lindísimo. Muchísimas gracias, para servirles. Señoras chiquillas, muchísima atención porque cómo padecemos con las infecciones urinarias y sobre todo cuando estas se hacen crónicas y son un dolor de cabeza. Por eso queremos abordar el tema y queremos poner a disposición también nuestro WhatsApp para sus consultas 8882-0606. Hoy está con nosotros la uróloga, la doctora Civit Sosa, a quien le damos la bienvenida. Doctora, muy buenos días. Buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Ay, ¿qué lleva, verdad, a la famosa cistitis, chistate, a que se haga crónica? Ok, bueno, primero para definir la cistitis es una infección urinaria, es una respuesta a un agente, a una bacteria que va a colonizar el tracto urinario. En este caso estamos hablando de cistitis, entonces va a ser una infección, una inflamación a nivel de la vejiga. Ok. ¿Qué nos va a llevar a que esto se haga crónico? Correcto. Bueno, principalmente que haya mala higiene, que no haya un buen vaciamiento de esta, que haya alguna predisposición a la hora de
que la vejiga no funcione o no se contraiga bien en mujeres, que es nuestro tema, va a ser por la anatomía de la mujer, en donde ésta tiene una uretra más corta, y al tener más cercanía con el ano, estas bacterias van a ascender más fácilmente a la vejiga. Entonces, en pacientes con diabetes, con alguna obstrucción urinaria, con mala evacuación de la vejiga por que no se contrae bien, esto puede causar cronicidad en las infecciones. Y si no se llevan a cabo los cuidados para esta, entonces no se van a seguir presentando. Ahora, doctora, empiezan las consultas, ¿verdad? Y doña Yadira precisamente nos está haciendo una pregunta que todas nos pudiéramos hacer en el momento que tenemos ese ardor cuando vamos a orinar. Ella dice, ¿cómo reconozco que es una cistitis o que es cualquier otra cosa? Ok, entonces, los síntomas frecuentes de la cistitis van a ser ardor o dolor al orinar. Va a haber dolor en la parte baja del abdomen, va a haber mayor frecuencia a la hora de orinar y mayor urgencia. Estos pacientes a veces pueden presentar sangrado en la orina, a diferencia de una infección vaginal. Una infección vaginal, la paciente puede tener picazón o ardor a nivel de la vagina, puede tener alguna secreción, puede tener algún olor. ¿Ok? Ahora, doctora, hay una pregunta que me parece súper interesante y sobre todo que hablaba usted de la diabetes, porque en el caso de doña Anita, que también nos está escribiendo, ella nos comenta que tiene 50 años, es diabética y que padece de cuadros recurrentes de cistitis, que si eventualmente la medicación para la diabetes le provoca esto, ¿verdad? ¿O no? ¿Y qué puede hacer? No, la medicación de la diabetes no lo provoca, más bien sería pacientes diabéticas descompensadas que no están teniendo adherencia a su tratamiento, pueden tener más frecuentemente por baja su inmunidad o bajan sus defensas, es más frecuente que tengan infecciones a repetición, pero más bien sería por descompensación de su enfermedad. Ok, entonces es básicamente por el desorden que está teniendo a nivel de su medicación. Ahora, para saber qué es una cistitis, digamos que tengo los síntomas, los confundo, ¿hay algún examen? Ok. Sí, los síntomas son muy típicos, ¿verdad? Que es lo que mencioné anteriormente, pero sí podemos hacer un examen de orina y podemos hacer un cultivo de orina en una paciente que sea sana, que no tenga ningún antecedente de alguna malformación anatómica o de alguna disfunción de la vejiga. Que con eso me refiero a que no se contraiga adecuadamente la vejiga. Otra televidente nos comenta, y esto puede ser también que le pase a muchas mujeres, y yo no sé si adultas o mucho las jovencitas, pero cuando van a la playa se les alborota completamente la cistitis. ¿Será por el traje de baño que a veces nos los dejamos más de tiempo mojados? Bueno, algo que puede hacer que se presente más frecuente infecciones vaginales es que puede cambiar un poco la flora bacteriana vaginal que protege de infecciones urinarias, y eso puede pasar a la hora de ir a la playa, digamos, por ejemplo. O puede haber algún desorden hormonal también en mujeres posmenopáusicas que pueden causar alteración de toda esa microbiota o esa flora bacteriana que nos protege de que haya un pH ácido ahí y que no se presenten las infecciones urinarias. Ahora, doctora, ¿qué pasa con todas las hipertensas, quizá diabéticas, verdad? En el caso del impacto que puedan tener en nuestros riñones, en el funcionamiento que tengan y en las consecuencias. Ok, los pacientes diabéticos y los pacientes con hipertensión arterial ya tienen una predisposición porque se está causando un daño de su vascularidad, de los vasos sanguíneos, entonces ya va a haber una predisposición. Pero si estas no están bien controladas, bajan las defensas y eso puede hacer que ya con un daño o un deterioro porque tienen la enfermedad preexistente, pueden aumentar ese deterioro, ya sea por infecciones o en las diabéticas, infecciones recurrentes podrían llevar a piedras también, porque hay bacterias que pueden generar que se nos produzcan piedras en los riñones por esa condición.
Precisamente hablando de piedras o de cálculos que puedan aparecer en nuestros riñones, ¿qué síntomas? ¿Qué nos avisa o nos alerta que tenemos esta situación? Ok, el cuadro de cólicos renales o de piedras en los riñones es muy típico, ¿verdad? Va a ser un dolor de los más intensos. De hecho, las mujeres que se nos presentan con estos síntomas dicen que es similar o peor al del parto. Es un dolor tipo cólico intenso que va y viene, que no se alivia en ninguna posición. Va a causar además síntomas irritativos a nivel de la orina, entonces el paciente puede tener ardor para orinar, se puede irradiar ese dolor lumbar o en la espalda, se puede irradiar hacia la ingle, hacia los genitales, y los pacientes refieren disuria o ardor. Es un dolor muy típico que a la hora de que se presentan al servicio de emergencias, porque lo llevan al servicio de emergencias, pues el paciente requiere tratamiento para su dolor inmediato. Ahora, doctora, la duda de las personas con respecto a esto es, ¿esos dolores o esas molestias aparecen y desaparecen, verdad? ¿O realmente esto viene y se queda con uno que verdaderamente no puede más? Ok, es un dolor intenso que va y viene, ¿verdad? No es un dolor constante, no se alivia en ninguna posición. En su momento, el paciente va a tener ese dolor hasta que se trate, se va a pasar. Ahora, ¿qué pasa si las piedras no salen solas, verdad? ¿Cuáles son las posibilidades? Ok. Para hablar de esto, habría que saber en qué localización están las piedras, porque se podrían estar localizadas en la uretra, en la vejiga, en los ureteros o en los riñones. Entonces, vamos a tratar estas piedras dependiendo de la ubicación donde estén, dependiendo del tamaño donde estén y dependiendo de la dureza. Las piedras cuando son pequeñitas, hablamos de piedras de menos de 5 milímetros, el 90% puede ser expulsada espontáneamente, pero también podemos ayudar a los pacientes con algo que nosotros llamamos terapia médica expulsiva, que es un tratamiento que lo que hace es relajar la musculatura de toda esa zona para que ésta sea expulsada más fácilmente. Cuando ya hablamos de piedras en otras localizaciones, en uretero o en los riñones, pues hay tratamientos endoscópicos, que todo va a ser a nivel, por decirlo así, de genitales externos, en donde vamos a introducir, vamos a entrar hasta donde esté localizada la piedra y esta se va a tratar de fragmentar y extraer en su totalidad. Ahora, en el caso de las que evacuamos nosotros por nosotros mismos, por decirlo de alguna manera, o los que se retiran laparoscópicamente, cuando ya no tenemos piedras, ¿pueden volver a aparecer, doctora? ¿Esto puede ser recurrente? De hecho, el paciente o la persona que tiene un primer episodio de piedras es mucho más frecuente, va a ser mayor porcentaje que presente nuevamente. Okay, entonces, para que esto no se dé, pues el paciente, la principal causa de que se generen estas piedras va a ser la deshidratación. Entonces el paciente tiene que tener una ingesta adecuada de líquidos con su adecuada evacuación, ¿verdad? Para no generar otro problema más. Además, tener una ingesta que sea con poca sal, una ingesta moderada de proteínas también, básicamente, pero sí puede volverlo a presentar. Estos pacientes, si ya vuelven a presentar otra piedra, pues sí, ahí sí se amerita un estudio con respecto a sus electrolitos, a ver toda una parte metabólica, a ver si no tiene una predisposición, una malformación anatómica que lo haga presentar piedras, o si hay una enfermedad de fondo, el hiperparatiroidismo, alguna enfermedad intestinal puede llevarlo a formar piedras. Me gustaría, doctora, que fuera más específica en cuanto a la alimentación. Usted nos comentó, ¿verdad?, que había que evitar la sal, el exceso de sal y lo que son proteínas. Si nos pudiera ahondar en eso. Ok, con respecto a la sal, bueno, ahora en embutidos, en muchas comidas, pues hay exceso de sal, entonces eso se recomiendan que sean menos de 5 gramos al día de sal. Entonces, para evitar eso, evitar el consumo de embutidos
todo lo que sea proteína, que sea moderado, porque ahora como está muy de moda esta parte del gimnasio y de aumentar masa muscular, pues hay que tener cuidado con la ingesta excesiva de proteínas y sí tener un balance y una hidratación adecuada para evitar estos casos, que la principal causa sí es la deshidratación. Bien, doctora, muchísimas gracias por toda esta explicación. Nos queda muy claro, ¿verdad? Y a evitar y a tratarse en el momento adecuado y prevenir también. Muchísimas gracias, doctora. Con mucho gusto. Un placer tenerla aquí en nuestra casa. Bueno. Bien, nosotros vamos a hacer una pausa, pero cuando regresemos, vean lo que tenemos en nuestro jardín.